Un país que rememora aventuras de exploradores arriesgados. Expediciones que se abrían paso por la jungla, desconocida y enigmática. Ríos que hubo que sortear. Montañas que hubo que escalar. Mares que navegar. Y dioses que comprender. Hazañas, leyendas, mitos que quedaron almacenados en la memoria de aquellos que se lanzaron a descubrir esta cautivadora nación asiática. Llegamos a India. Nos encontramos en el segundo país con más habitantes del planeta. Más de 1.200 millones de personas conviven en este estado, que consiguió su independencia del Imperio Británico en 1947. Un territorio donde lo urbano está ineludiblemente unido al mundo rural. El subcontinente indio pertenece a la región indomalaya, una de las 8 ecozonas del planeta. Se caracteriza por sus apabullantes recursos naturales. El 33% de sus plantas son endémicas, solo crecen en estas fértiles tierras. Igualmente, es un importante lugar para las aves. El 12,4% de todas las que existen en el mundo habitan en esta región del planeta. Según Naciones Unidas, es uno de los países con más biodiversidad de la Tierra. Su vasta extensión geográfica impresiona. La distancia de norte a sur es similar a la de un viaje desde España hasta Polonia, o desde Colombia a México. Algo más de 3.400 kilómetros. Esto nos permite identificar fuertes contrastes en las diversas regiones del país. Junglas extensas en climas tropicales. Bosques subtropicales. Paraísos costeros. Áreas alpinas. Desiertos. India es, por ende, un país marcado enormemente por la naturaleza, por la madre tierra. La religión mayoritaria entre su población es el hinduismo, la cual se inspira en la naturaleza como uno de los principales objetos de adoración. Muchos mantras en sánscrito veneran ríos, montañas, árboles o animales. La India es también el país donde existe el mayor número de indígenas del mundo. Algunos de estos grupos tribales no están siquiera contactados. Otros, como los Adivasi, y a pesar de la globalización, no dejan de lado sus atávicas tradiciones. Nosotros intentamos seguir con nuestras tradiciones, con nuestro modo de vida en esta maravillosa jungla. Pero incluso para cazar tenemos restricciones, aunque yo sigo construyendo arcos y flechas. El subcontinente indio cuenta con más de 7.000 kilómetros de costa. Casi todos los estados en los que se divide tienen salida al mar. Uno de ellos es Kerala. Se sitúa a orillas del mar Arábigo y su litoral está salvaguardado por cocoteros que se elevan frente a estas cálidas aguas.
Según la tradición popular, Kerala significa precisamente la tierra de los cocos, y no es difícil adivinar el porqué. Los cocoteros crecen no solo en las cuidadas playas, también en los extensos campos de interior de esta región de India. En las calles de cualquier ciudad, los jóvenes se afanan en vender agua de coco, un tónico refrescante altamente nutritivo y con gran capacidad para hidratar los días más calurosos. También son conocidas sus plantaciones de té, impulsadas durante la etapa colonial británica. O las grandes explotaciones de café, cosechado con esmero desde hace incontables generaciones. También aparecen infinitos cultivos de plátanos. Enormes. Inmensos. Sin embargo, en Kerala el entorno natural más reconocido es lo que los indios llaman backwaters, una suerte de canales naturales que van abriéndose camino entre el exuberante paisaje de esta región sureña que mira hacia el oeste. Estos canales, además de ser importantes vías de comunicación fluvial, procuran humedad y originan fértiles vegas que conceden al paisaje un dibujo verde, exótico y frondoso. Un paisaje que apenas ha cambiado desde que el portugués Vasco de Gama llegara el 20 de mayo de 1498 a estas tierras para fundar en 1503 la primera colonia europea en la India, Cochin. Llegamos a Cochin, la actual Ernakulam, y lo hacemos por el norte. Desde la isla de Wellington apreciamos las villas coloniales que aún se alzan centenarias a orillas del lago Vembanatu. Las pequeñas embarcaciones de pescadores surcan sus tranquilas aguas, mientras nos aproximamos a una de las ciudades más importantes de Kerala. La vida en Ernakulam es de una actividad desbordante. El tráfico es caótico, desordenado. Los tenderetes y puestos de regalos inundan las calles, mientras las bocinas de los vehículos conviven con el paseo de turistas y locales, arropados por el ruido de viejas motocicletas y pequeños taxis denominados tuk-tuk. Los barrios históricos de Ernakulam son Fort Kochi y Matancherry. Alex Anthony es guía oficial de esta urbe india de casi 2 millones de habitantes. Recorre cada jornada estos distritos, donde resuenan, aún hoy, los ecos del pasado. Matancherry fue antaño el barrio judío, y hoy es lugar de obligada visita. Estamos en Matancherry, que fue el barrio judío de Cochin. Matancherry está formado por dos palabras, matana, que significa en hebreo regalo, cherry, por su parte significa en malayalam tierras. Así que hablamos de las tierras regaladas a los judíos por parte del rey de Cochin. Matancherry es un buen sitio para adquirir todo tipo de productos, como por ejemplo especias, tan estimadas en la época de los descubrimientos. Tenemos muchas historias de europeos que llegaron hasta aquí. La más importante es la de Vasco de Gama, que descubrió una ruta marítima de Portugal hasta India en 1498. Pero no solo estuvieron los portugueses.
también los holandeses y los británicos. Mucho antes el imperio babilónico, asirios, fenicios, chinos, árabes, incluso romanos. También hubo presencia judía desde el siglo VI a.C. procedentes de Yemen y Etiopía. Y más tarde judíos europeos. De hecho, en Matancherry aún puede visitarse la sinagoga. En el menudo centro histórico de Matancherry sobresale la torre del reloj que se levanta aneja a la sinagoga. El templo fue financiado por judíos sefardíes que llegaron de España o Portugal. Fue construido en 1568. A unos pasos de Matancherry nos dirigimos hacia otro popular distrito en esta ciudad de origen portugués, Fort Kochi. Aquí se levantó el primer santuario católico de India, la iglesia de San Francisco. Vasco de Gama fue enterrado en este templo en 1524. Hoy día puede verse el lugar donde depositaron sus restos antes de que los portugueses se llevaran el cuerpo del navegante luso a Lisboa, 40 años después del sepelio en el templo indio. Fort Kochi es un barrio auténtico, tanto que no se han perdido las tradiciones por muy rudimentarias y laboriosas que sean, o lo parezcan. La comunidad Bannar ofrece servicio de lavandería a todo aquel que quiera contar con su experiencia en el sector del lavado industrial. En su cartera de clientes, muchos hoteles y hostales que confían en el buen hacer de esta lavandería tradicional. El proceso es sencillo: remojar, frotar, golpear lo más fuerte que puedas, escurrir y secar bajo el imperioso sol indio. También rudimentario, aunque algo más aparatoso, es el sistema de pesca que los indios heredaron de los chinos allá por el siglo XIII. Este ingenioso método se basa en el sistema de poleas. Al menos 4 personas son necesarias para la pesca con las redes chinas. 2 pescadores hacen contrapeso en la parte delantera cuando hay que sumergir la red en el agua. Tras unos minutos expectantes, en el otro extremo, otros pescadores extraen la red con la ayuda de contrapesos. En cada tanda extraen el pescado que la fortuna quiere concederles. Pez gato, jurel gigante, lisas. Son algunas de las especies que se capturan en las orillas de Cochín. Cae el sol y los campos repletos de hierba de la pampa, próximos al lago Benbanatu en Cochín, adquieren un color especial. Las flores de la Cortaderia selloana, en forma de plumero, se mueven al compás que marca el viento. Los niños se zambullen en el agua, mientras sus familias aguardan en la orilla la llegada de la cálida noche tropical. A medida que el sol desciende, los tímidos rayos envuelven de una luz apacible las tranquilas aguas del lago, justo cuando los barcos vuelven a puerto. Al caer la noche, la ciudad sigue siendo colorida y delirante. No pierde el espíritu frenético del día. A orillas del lago Benbanatu, el reconocido chef Sebastián Varghese nos recibe para prepararnos uno de los platos típicos de la India, el Varutara Chakosi, o lo que es lo mismo, pollo al curry en salsa de coco asado, al estilo de Kerala.
Vamos a preparar pollo barutaracha, que no es más que pollo asado con gran cantidad de especias y una base de coco. Sí, es un poco picante. Estos son algunos de los ingredientes que usaremos: cardamomo, clavo, pimienta negra, semilla de hinojo, nuez moscada, anís estrellado, canela, maíz, hojas de laurel y anacardos. El coco está presente en el arte culinario de Kerala. Muchas recetas de su cocina tradicional lo incorporan como ingrediente en múltiples formas: rallado, en láminas, espolvoreado. En este caso, el chef elabora una estupenda salsa de coco para acompañar el pollo. Ha llegado el momento de empezar con la segunda parte en la elaboración del plato, y para ello, el chef utiliza nuevamente otro grupo de especias. Con una gran tradición culinaria, la cocina del sur de la India ha incorporado a lo largo del tiempo influencias de las diversas culturas que han habitado el país. El resultado es una gastronomía exótica y variada, repleta de matices. Seguimos hacia el norte. Thrissur es la región de los elefantes. Se estima que entre el 50 y el 60% del elefante asiático salvaje vive en India. También el 20% de los elefantes domesticados de todo el mundo. Sus dueños se esmeran en el cuidado y limpieza de sus paquidermos. En la religión hindú, este animal simboliza la sabiduría, la protección y la familia. Thrissur es la tercera ciudad más grande de Kerala y alberga casi 2 millones de habitantes. Considerada la gran capital cultural del estado, sus calles reflejan el bullicio y el colorido propio de una gran urbe. Sin embargo, a pocos kilómetros de la ciudad, la selva profunda vuelve a adueñarse del paisaje. Es en este entorno natural donde se erige una de las escuelas de Kathakali más reconocidas del mundo, la Universidad del Arte y la Cultura de Kalamandalam. El Kathakali es una danza teatralizada que utiliza un sofisticado lenguaje gestual para contar historias. Es una danza clásica india de estilo Tendava, interpretada exclusivamente por hombres para narrar las epopeyas hindúes. Todo ello acompañado de instrumentos de percusión que definen el ritmo narrativo de esta peculiar coreografía. El Kathakali es una expresión artística de Kerala que se basa fundamentalmente en un tipo de danza clásica de gran raigambre. En el Kathakali, la danza y el teatro se dan la mano. Se tiene constancia de este baile ya hace 500 años. Es un baile hindú que habla de leyendas, también hindúes. Hablan de mitología y las historias provienen, por ejemplo, del Mahabharata, que incluye textos épicos indios del siglo III de nuestra era. En la escuela de Kalamandalam, los jóvenes internos aprenden durante más de una década las técnicas necesarias para ejercer un preciso control sobre el cuerpo.
Entrenan desde la flexibilidad de las extremidades al dominio de los músculos faciales. Los refinados movimientos exigen un alto grado de concentración por parte de los bailarines actores. Otra de las particularidades del Kathakali es el maquillaje. Los protagonistas de las obras del teatro Kathakali se acicalan antes de comenzar su actuación. Hasta 5 horas pueden llevar los preparativos antes de salir a escena. El proceso de maquillaje es lo primero que llevamos a cabo antes de cada representación. Mi personaje es un dios, de ahí que use el verde. Los colores tienen una simbología. El rosa es para los personajes femeninos, el rojo para los seres malvados. El proceso puede llevarme unas 3 o 4 horas, depende. En la escuela aprendemos muchas cosas. El estudio dura entre 8 y 15 años. Entregas tu vida a ello para luego ser un profesional y dedicarte por entero a este arte. La representación tiene lugar en el Kotambalam, el templo del baile. La colorida vestimenta y los llamativos maquillajes realzan todavía más la belleza de esta singular danza. Continuamos nuestro viaje al norte. Los extensos palmerales nos siguen acompañando. La naturaleza se torna aún más salvaje si cabe. Malappuram presume de una exuberante vegetación, regada por incontables ríos de agua dulce. Estos tupidos paisajes y las especies que encontramos no procuran tan solo deleite ornamental al ser humano, también salud. En torno a las plantas se ha desarrollado un complejo sistema terapéutico denominado Ayurveda. Esta medicina tradicional tiene como fin el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu, gracias a las propiedades terapéuticas de las plantas. Esto es un jardín botánico en Kottakkal. Es una reserva abierta al público de unos 30.000 metros cuadrados y acoge más de 1.000 especies de plantas medicinales. Podréis ver sus nombres en latín, sánscrito y la lengua vernácula. Son plantas con propiedades curativas que hemos recogido de diferentes partes de la India. Desde el Centro de Investigación trabajan en las propiedades curativas de estas plantas para producir más de 500 formulaciones clásicas y de nueva generación. Nuestro objetivo con el jardín botánico es concienciar al público de la necesidad de conservar las plantas endémicas, las de nuestra región, y promover el cultivo de plantas medicinales. El sistema sanitario indio se basa tradicionalmente en las terapias ayurvédicas y en los últimos años se ha visto incrementada considerablemente la aceptación de la homeopatía, es decir, del uso de plantas medicinales con propiedades curativas recogidas de sus hábitats naturales. En el jardín encontramos especies como la Clitoria ternatea, que aplaca la ansiedad, el Aegle marmelos, cuyas hojas poseen propiedades para la diabetes y contra los problemas digestivos, o la Saraca asoka, empleada para tratar problemas uterinos. Son solo algunos ejemplos de la infinidad de plantas medicinales que alberga el jardín. En Ayurveda, esta planta es muy importante. La llamamos Brahmi, en sánscrito.
Aquí en Kerala son conocidas sus propiedades por descontado. Se las damos a los niños para aumentar la capacidad de aprendizaje y la concentración. También para trastornos mentales. En Ayurveda usamos unas 600 plantas medicinales. Esta es muy buena para los niños. Cada planta cumple su función. En el centro también se practica el masaje podikisi, con aceites de coco y sésamo. Con él se consigue la liberación de toxinas y resulta beneficioso para retrasar el envejecimiento y mejorar la circulación sanguínea. Este masaje corporal tiene hasta 7 posiciones diferentes y se aplica con la ayuda de saquitos rellenos de arroz, plantas, piedras o arena. El Valle de las 7 Montañas. 7 cumbres rodean el distrito de Vayanadad, al que nos adentramos desde el sur. La Reserva de la Biosfera de Nilgiri es Patrimonio de la Humanidad desde 2012. Alberga nada menos que 6 parques nacionales. Uno de ellos recibe el nombre del distrito al que acabamos de acceder, y cuya característica principal son los picos que envuelven estos bucólicos parajes. En las faldas de estas cumbres, que dibuja la cordillera de los Ghats occidentales, se despliegan extensas plantaciones de té. Las condiciones del clima semitropical y las tierras fértiles resultan clave para obtener un producto de primera calidad reconocido mundialmente. De la misma planta se extraen té blanco, negro y verde. Las famosas cuevas de Edakal se encuentran también en este impresionante paraje natural. Se ubican a 1200 metros sobre el nivel del mar. Las cuevas, originadas en la piedra caliza tras un terremoto, albergan petroglifos que datan del Neolítico. Se estima que algunos de ellos pueden tener más de 8000 años de antigüedad. En estas misteriosas inscripciones pictóricas se adivinan un total de 37 figuras humanas, aunque también animales y representaciones vegetales. La esencia de los primitivos moradores de la jungla india sigue muy presente en los llamados Adivasi, los grupos étnicos y tribales. Desde mitad del siglo XX se han reconocido hasta 300 tribus, más de un 7% de la población total de India. Esto significa que es el país con mayor concentración de grupos indígenas del planeta Tierra. Govindan es miembro de la Casa Sio Madanam Cochamode, perteneciente a la rama familiar Kuruma. Esta tribu es hinduista, aunque también rinde culto a dioses propios. Estos lugares de Ambalabayal están muy próximos a nuestro poblado y me gusta pasar horas aquí, donde nací. Nuestra comunidad se llama Kuruma y nuestra tribu recibe el mismo nombre. Pertenezco a un clan de reyes, los Vedars. Nuestra ocupación ha sido siempre la agricultura y la caza, y sigue siendo en parte nuestra forma de vida.
La permanencia en la selva, lejos de los grandes núcleos de población, ha preservado el modo de vida ancestral de estas tribus. Todavía seguimos viviendo en nuestros poblados, pero también aquí se nota la globalización. En una parte de la jungla que era recóndita, nosotros intentamos seguir con nuestras tradiciones, con nuestro modo de vida en esta maravillosa jungla. Pero incluso para cazar tenemos restricciones, aunque yo sigo construyendo arcos y flechas. Las técnicas de elaboración de rudimentarias pero eficaces armas han pasado de generación en generación. Se proveen tan solo de los recursos que les regala la Madre Tierra. Construir arcos y flechas sigue siendo mi trabajo, mi ocupación, y lo hago con bambú, que recolecto de la jungla. Primero comienzo con el arco, que me suele tomar 4 días. También construyo las flechas. No son adornos, son arcos y flechas que deben funcionar para la caza. Así que es un trabajo de precisión. Arcos y flechas son utensilios importantes en nuestro día a día. Cuando elaboro las flechas, uno de los detalles más importantes es que el ástil quede derecho, porque marcará la trayectoria cuando disparas al animal. Cuando la flecha está más o menos definida, es importante ir viendo que queda recta, porque afectará mucho a la trayectoria. No todo es puntería, también precisión en su acabado. Gracias a los conocimientos asimilados a lo largo de los siglos, los miembros de la tribu han perfeccionado sus métodos de elaboración de estos arcos. India. Una vasta extensión de tierra que aglutina algunos de los parajes más bellos del planeta. Una cultura que hunde sus raíces en la veneración de una naturaleza salvaje y prodigiosa. Una forma de vivir y convivir que no descuida la ancestral sabiduría de sus antepasados. Recónditas selvas, costas paradisíacas, montañas inaccesibles. Una paleta de colores que refrenda el aroma inconfundible de India.